Desde el Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Andrés Bello hemos organizado el ciclo de conversaciones Doble Clic Constitucional para que estemos mejor preparados frente al plebiscito del 4 de septiembre. Durante este ciclo conversaremos sobre el sistema político, la plurinacionalidad y la igualdad ante la ley, el medio ambiente, el desarrollo sostenible y los derechos de la naturaleza y los derechos fundamentales. Los invito a participar de estas interesantes conversaciones. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este panel de Doble Clic Constitucional, programa que hemos querido hacer desde el Instituto UNAP de Políticas Públicas para estar en el debate que hoy día obviamente a todos nos interesa, dada la votación del día 4 de septiembre. Hoy día vamos a conversar de un tema que a veces no ha salido tanto en los medios porque puede ser un poquito complejo, pero como algunos le han llamado, es la sala de máquinas de una constitución y obviamente de un gobierno como tal, que es el sistema político. Y para ello tenemos dos grandes invitados. La primera de ellas es Patricia Pulitzer. Bienvenida, Patricia, que fue constituyente electa por el distrito número 10, que eran las comunas de La Granja, Macul, Ñuñoa, Providencia, San Joaquín y Santiago. Y además, como es reconocida, periodista de la Universidad de Chile, parte de los equipos fundadores de Cooperativa, Revista Hoy, el diario La Época, directora de prensa de Televisión Nacional y encabezó también el Consejo Nacional de Televisión. Es consejera de Comunidad Mujer y autora de 8 libros. Y estuvo precisamente en la Comisión de Sistema Político, Gobierno, Poder Legislativo y Sistema Electoral. Y tenemos también a Hernán Larraín. Hernán fue constituyente por el distrito número 11, que es La Reina de las Condes, Lobanechea, Peñalolén y Vitacura. Hernán es abogado con magíster en Ciencias Políticas de la Universidad Católica y además un magíster en Políticas Públicas del London School of Economics. Asesor presidencial y actualmente profesor adjunto de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez y fue también presidente de Evópoli. Y también estuvo, de hecho, en esta misma conversación. Así que vamos con nuestra primera pregunta, que va a ser una pregunta más bien abierta y puede partir el que desea hacerlo. Yo quisiera saber cuál fue el diagnóstico que hicieron cuando llegaron, se instaló la convención, cuál fue el diagnóstico que se hizo sobre el sistema político. Y a partir de ese diagnóstico, cómo se fue construyendo la propuesta que hoy día tienen ustedes ahí en sus manos con esa propuesta constitucional que no tenemos los demás. Entonces, ¿cómo fue primero ese diagnóstico y a continuación cómo se construyó hasta llegar a la propuesta? Vale. Bueno, primero muchas gracias a la universidad y a ti, Jaime, por esta invitación. Y esta constitución la puede tener cualquiera, la está distribuyendo el gobierno ampliamente, pero si no te ha llegado la del gobierno, en la cuneta está a menos de 4.000 pesos, sí, la imprimí, no hay ningún pero ese problema. formato me gusta. Así que todos pueden tener su constitución. A ver, no sé si Jaime va a compartir conmigo, pero yo creo que el diagnóstico con el cual iniciamos el debate en cuanto a sistema político era un sistema político que de alguna manera no dejaba fluir la gobernabilidad y que tenía problemas de representatividad. Un sistema político muy desprestigiado. Todos sabemos que el desprestigio de los partidos políticos, de la Cámara de Diputados, del Senado, lleva ya muchos años y ha ido en una pendiente descendiente muy compleja. Entonces creo que básicamente el tema de gobernabilidad y el tema de representación de la ciudadanía en la política eran, yo creo, los dos temas más relevantes. Y creo que partimos no solo entre Hernán y yo, sino que en general en la Comisión de Sistema Político, con propuestas bien diversas. Desde los que querían mantener las cosas casi como estaban, otros que querían un presidencialismo atenuado, otros semipresidencialismo y algunos como yo que nos gustaba derechamente el parlamentarismo. Y de ahí hubo que conversar y conversar y conversar mucho. Hubiera yo querido que el grupo de Hernán y otros constituyentes de derecha hubieran participado más, pero desgraciadamente no pasó así. Vamos a ir después al resultado final. Hernán. A ver, bueno, primero, gracias por la invitación, Jaime, a la universidad, gran comunidad además de estudiantes y feliz de debatir con la Patricia.
A ver, sobre el diagnóstico, yo recuerdo bien que en la primera etapa, ¿cierto?, tuvimos muchas audiencias públicas, recibimos a profesores, académicos, mucha diversidad, mucha transversalidad, y eso generó una conversación en la comisión. Recuerdo que tuvimos unas sesiones especiales para poder consensuar un diagnóstico, y creo que hubo mucho de lo que dice la Patricia, fue muy compartido. O sea, yo recuerdo ese punto de partida como algo muy valioso. Solo así como para hacer puntos de lo que yo recuerdo como una pequeña síntesis que se conecta con lo que acabas de describir tú. Primer problema del sistema político actual, el bloqueo, ¿cierto? La relación entre el Ejecutivo, el presidente o presidenta, y el Legislativo, ¿cierto?, el Congreso, es más que de colaboración en los últimos 20 años, es de conflicto. Quien le toca hacer oposición se dedica a aportillar al Ejecutivo, ¿cierto?, y en vez de buscar acuerdos y de generar gobernabilidad y de avanzar en reformas que permitan efectividad, lo que hemos visto es que se trancan. Y el ejemplo clásico que se daba, ¿cierto?, era la reforma previsional. La reforma previsional es una prioridad de la ciudadanía, está en todos los programas de gobierno de los últimos 4 o 5 presidentes electos, ¿cierto? Y sin embargo, cuando se llega al Congreso, incluso Michelle Bachelet tuvo mayoría en ambas cámaras en su segundo gobierno, no es capaz de sacarla. Prioridad de la ciudadanía no logra ser realidad. Segundo problema, fraccionamiento, ¿cierto? Este es un Congreso que después del sistema binominal, ahora con el proporcional, ha avanzado mucho en representación y en diversidad, pero hay más de 20 partidos políticos en el actual Congreso. Piensen hoy día, el presidente Boric se sostiene con 2 coaliciones, que además están en tensión. Imagínense lo que significa ir al Congreso a sacar leyes, cuando no tienes mayorías y además hay una oposición que básicamente está en modo pensando en cómo ir tener al Ejecutivo en la próxima vuelta. Y finalmente, lo que decía la Patricia, alto nivel de falta de legitimidad y confianza en las instituciones. Entonces, estos 3 puntos, creo yo, eran algo bien transversal y bien compartido, que la propuesta que se hiciera en el texto debía resolver. Y yo creo que la pregunta fundamental es si la propuesta que está en este texto se hace cargo de esos 3 desafíos. Yo adelanto que lamentablemente creo que no. Pero antes de ir a ese punto, porque Patricia hacía un punto que decía que el sector donde estabas tú no había participado lo suficiente, como decía Patricia. ¿Tú sientes lo mismo? ¿Que quisieron participar o se restaron de participar? No, nosotros quisimos participar, eso es cierto, hubo una voluntad democrática de varios de estar en todo el proceso, sabíamos que era una minoría, así había sido la voz de la ciudadanía, pero dado que se trataba de una constitución, bueno, creíamos que el acuerdo iba a ser lo más amplio posible. Y hicimos muchos esfuerzos, digamos. De hecho, salvo la Comisión de Forma de Estado, aquí sí hubo una instancia en la cual nosotros participamos, que fue en el segundo acuerdo, con Cristian Monkever estuvimos en esa negociación completa. Pero claro, lamentablemente aquí había una decisión política, ¿cierto?, de las mayorías, muy legítimo, yo creo que es un error, pero legítimo es construir el acuerdo entre ellos. Y así fue en estricto rigor en todo el proceso y en todas las comisiones y en el Pleno. Pati, entonces me paso a ti. Primero, responde, en tu opinión, dado ese diagnóstico, la propuesta que se hace hoy día a poder superar estos problemas que tú misma mencionabas, un sistema que no dejaba una buena gobernabilidad, que un desprestigio. Cuando fuimos diputados, algunos nos gustaba decir que se evaluaba a los diputados mal, pero al diputado del de la lugar zona bien. se le evaluaba. Era solamente para autohacernos cariño. Y también este problema de representación o representatividad. Entonces, ¿crees tú que se soluciona eso con la propuesta y cuáles serían los puntos más centrales de cómo se soluciona? Mire, Jaime, yo la verdad es que me gustaría ver andando el sistema un poco, porque efectivamente este es un sistema, porque esto todavía no se aprueba y ya lo estamos reformando. Entonces a mí me encantaría que pudiéramos echarlo a rodar un poco. Yo estoy completamente de acuerdo en que se puede reformar prácticamente, es decir, todo se puede reformar si existe la voluntad popular, básicamente, y las mayorías en el Parlamento. Pero antes de empezar a reformar, a mí me gustaría que dejáramos que el sistema y en general toda la Constitución pudiera empezar a caminar y fuéramos viendo dónde están las debilidades. Este sistema político, a mi juicio, profundiza la democracia y eso es un punto que yo creo esencial para recuperar justamente el prestigio de las instituciones. Segundo, disminuye el hiperpresidencialismo, que era otro de los temas que trancaba la pelota, como decía Hernán, se bloqueaban las cosas, el presidente decía una cosa, el Parlamento otra.
Aquí hay una disminución de las atribuciones presidenciales, hay un aumento de atribuciones al Congreso de Diputadas y Diputadas, hay una Cámara de las Regiones que está fundamentalmente orientada a asegurar la descentralización, cosa que también me parece fundamental para la legitimidad de todo el sistema político. Y por último, para no hablar demasiado y poder entrar a diversos temas, este es un sistema político que promueve en diversos niveles la participación ciudadana. Creo que todo ese paquete en conjunto, a mi juicio, es un sistema que hace avanzar al país en más y mejor democracia y que efectivamente a mí me gustaría verlo andando. Y si vemos que hay debilidades, si hay algo que fortalecer o algo que cambiar, bienvenido sea. Okay. De eso se trata una constitución democrática, que funcione la democracia, incluso en las reformas constitucionales. Perfecto. Entonces, a través de esta disminución, digamos, del presidencialismo exacerbado, hiperpresidencialismo que decía, este aumento, digamos, de poderes al Congreso, la Cámara de Regiones y la participación ciudadana es donde se profundizaría la democracia, o sea, a través de esos caminos, ¿o te faltó alguno más? Creo que son básicamente esos. Ya. Don Hernán, ¿está de acuerdo con esa propuesta o crees además que existe una brecha entre el diagnóstico inicial y lo que se resolvió finalmente en la propuesta? A ver, yo primero me quiero hacer cargo de esta idea de que haya que probarlo, digamos, para poder hacer una evaluación. Yo creo que estamos frente a una elección y un plebiscito y creo que tenemos la responsabilidad democrática de analizar críticamente esto para ver si cumplen o no los objetivos y nos estamos subiendo un buen carro o no para Chile. Porque en el fondo esto es una arquitectura institucional que nos puede ayudar a despegar o nos puede definitivamente empantanar institucionalmente. Por lo tanto, yo creo que no hay que subirse a cualquier carro y probar. Y creo que tenemos el deber de criticarlo y analizarlo. Pero ahí, perdón Hernán, estoy totalmente de acuerdo contigo, pero yo creo que este es un sistema que nos hace dar un salto adelante en términos de sistema político. Pero como tanto se habla que hay que reformar y reformar y reformar, por eso señalé que no tenía problemas con las reformas. Pero a mí está perfecto, ¿no? Eso me parece muy razonable, esa voluntad. Ahora, ¿qué han dicho expertos y académicos bastante transversalmente? Incluso gente que aprueba. Pienso en el profesor Francisco Zúñiga del PS, el gran constitucionalista, y también académicos tienen distancia, dudas, críticas con básicamente la capacidad de dar gobernabilidad, de aumentar la capacidad de acuerdos, de que haya más bien colaboración y no bloqueo respecto a este sistema. Es cierto que el presidente tiene menos atribuciones, pero eso no se traduce necesariamente en más colaboración. Una Cámara pasa a tener bastante más fuerza, y es la Cámara, el denominado Congreso de Diputadas y Diputados, ¿cierto? Y habrá que preguntarse si ese es un buen equilibrio de poderes que sea pro reformas, pro avance, o más bien un lugar donde se va a concentrar y no necesariamente se va a generar una distribución del poder. Ustedes saben que, producto de distintas diferencias, aquí este es un sistema político que no tiene una regulación de los partidos políticos. No hay democracia sin partidos políticos. Y aquí, producto del rol de los independientes, en fin, que querían estar en igualdad de condiciones con los partidos, teniendo todos sus beneficios, pero ninguno sus costos, no permitió que hubiera una regulación de los partidos políticos. De hecho, hay una cosa que están las organizaciones políticas, donde están los movimientos, los independientes, los partidos, todos es una cosa amplia, vaga, y yo creo que eso no es bueno, porque aquí lo que hay que es potenciar a los instrumentos también de la democracia representativa. Yo creo que eso también es un vacío. Yo creo que las regiones no quedan con la fuerza necesaria de representación a través de la Cámara, que si bien partió muy débil, terminó con más atribuciones, pero sigue siendo una Cámara revisora de ciertas materias y pierde muchas de las facultades que tiene hoy. Por de pronto en materia de nombramiento, ¿cierto? Por ejemplo, por recordar algo. Claro, hoy día el Senado tiene un rol muy importante en los nombramientos. Ahora pasan a compartirlo en sesiones conjuntas con los 155 diputados y diputadas del Congreso, que fue un triunfo de los unicameralistas. Yo termino con una reflexión. ¿Por qué este fue el sistema político que terminó resultando? Esta es una de las particularidades metodológicas que tuvo esta comisión. Todos los expertos nos dijeron, miren,
aquí hay presidencialistas, semipresidencialistas, parlamentaristas, hay unicameralistas, bicameralistas. En el mundo hay buenas fórmulas en todos los sistemas. Lo importante es que ese sistema sea coherente. Entonces, elijan un sistema y luego construyan sus acuerdos en base a ese sistema. En esta comisión, lo que se hicieron fue ir haciéndose concesiones mutuas en los distintos capítulos, en el Ejecutivo, en el Legislativo, en ambas cámaras, para poder construir este acuerdo. Habrá que recordar que la primera propuesta se cayó como piano en el Pleno, y de la segunda sobrevivió un 60% y el otro 40% tuvo que ser reformulado. Entonces, aquí más que un sistema, se logró una propuesta de sistema en base a las concesiones que se hacían bicameralistas con unicameralistas, presidencialistas con semipresidencialistas y parlamentaristas, y quedó entonces esta fórmula que, por un lado, es un sistema, pero yo creo que no se hace cargo del diagnóstico que la propia comisión se dio y que requería el país. Nos queda un poquito de tiempo, pero quiero preguntarte, Pati, aprovechar. ¿Puedo responder algunas de todas cosas que señaló Hernán? Déjame plantearte eso mismo tiempo para que contestes eso y finalmente también para que aproveches, no solamente en este tema del sistema político, sino que en la Constitución en general, cuál es tu evaluación también y cuál es tu posición general. A ver, lo primero que quiero decir que cuando Hernán describe este ir y venir de los acuerdos y que en la primera ida al Pleno esto se cae como piano, después se cae el 60% y finalmente se llega al acuerdo final, uno puede mirar eso como el vaso medio lleno o medio vacío, ¿no? Cuando dices que se cayó como piano, a mí me parece una metáfora media del vaso medio vacío. Y a mí me gusta verlo con el vaso medio lleno. Esto nos obligó a negociar. Cuando se dice que esta es una constitución partisana, de que esto es ideológicamente de un determinado grupo, yo estoy en completo desacuerdo con eso. Eso era imposible por la conformación de la convención. Es decir, aquí hubo mucho que negociar. Ahora, si quedó lo mejor que queríamos, probablemente para ninguno es lo mejor que queríamos. Como dice el profesor Esquella, a mí me gusta el 80%, hay un 20% que no, pero porque me gusta el 80%, dice él, voy a votar a prueba, obviamente, ¿no? Yo creo lo mismo. Y en el tema de los partidos políticos, déjame detenerme un segundo. Yo peleé mucho por buscarle un espacio a los independientes y los movimientos sociales. ¿Por qué? Porque yo creo que estamos en un momento de cambio. Los partidos políticos son del siglo XIX. En el mundo entero están en crisis. No tienen hoy día la función que tuvieron en el siglo XX. Por las nuevas tecnologías, no nos vamos a alargar en el análisis porque no nos da el tiempo. Pero creo, no sé si en este siglo XXI los partidos políticos, yo espero que así sea, porque tal como dice Hernán, a mí me importan mucho los partidos políticos, creo que son fundamentales para la democracia, pero para eso tienen que recuperar su prestigio y su rol. Y paralelamente, yo creo que inevitablemente la política va a tener que abrirle un espacio a estas nuevas formas de organización de la sociedad, de los independientes, de los movimientos sociales, de las distintas causas que hay en la sociedad del siglo XXI. Y yo creo que ahí fallamos en no lograr buscar un buen acuerdo y una buena fórmula en ese sentido. Y por eso, finalmente, no se habla ni de movimientos sociales ni de partidos políticos, sino que se deja a organizaciones políticas y la ley tendrá que regularlo. Déjame contrapretarte una cosita antes de que nos digas el final, porque vamos a tener un poquito más de tiempo, pero una de las cosas que también se ha dicho por parte de los sociólogos es que estos referentes que tú también mencionabas, como los partidos y otros, han ido cayendo, ¿cierto? Y eso ha significado una cierta anomia, ciertas reglas comunes que se han ido perdiendo. Y a la falta de esos referentes, lo que aparecen muchas veces son identidades, que es también algo que tiene muy complicado los partidos a lo largo de todo el mundo. ¿Ves un riesgo en que esas identidades estén muy presentes y que no dejen espacio al bien común, que no es una identidad en particular, no es una suma de identidades o de intereses que pueden ser a veces algunos que manifiestan los movimientos sociales? A ver, sin duda ese es un problema. Y yo creo que ahí hay dos posibilidades. O que los partidos se pongan las pilas en serio y vean cómo se entienden con estas causas, que son las verdaderas causas del siglo XXI,
desde el tema del agua, el medio ambiente, los animales, en fin, tantas causas que surgen hoy día. Entonces, o los partidos políticos son capaces de canalizar esto, o les exigimos a los distintos movimientos, que fue una de las propuestas que los partidos no aceptaran, que los movimientos que quisieran participar en actividades y decisiones políticas nacionales tenían que tener, además de su visión, de su causa específica, de su identidad inicial, una visión de país en su conjunto. Y eso, desgraciadamente, obviamente a los partidos no les gustó y se cayó. ¿Ya? Antes que vayamos al final, entonces, para preguntar después esta general para que puedas preparar tu respuesta. ¿Piensas lo mismo, digamos? ¿Esto fue un problema como de los mismos partidos que no quisieron dejar este espacio a estos independientes? ¿Cómo ves esta relación también en estas identidades que hoy día se ven con mucha fuerza a través de los movimientos sociales, redes sociales, que es algo que pone también en cierta tensión a la democracia liberal, no solo aquí, sino que en el mundo? A ver, yo creo que es bien evidente que las reglas para elegir a la convención hicieron que hubiera una representación muy fuerte de los independientes. Lo que no significa que sean independientes puros y castos, como nos recuerda el señor Rojas Vade, digamos. Estos eran otros seres humanos, pero... ese como ejemplo, pues. No, pero quiero decir, en el fondo llegaron con una altura moral, donde todo el resto... Enfermo. Pero había en la lógica de la lista del pueblo una representación de lo virtuoso, donde todos los partidos políticos, independientes del color, eran el problema y era lo que había que reemplazar. Ese espíritu octubrista estaba muy presente y te lo decían y lo justificaban, digamos, con mucha legitimidad, digamos, parte del debate. Ahora, el punto es el siguiente. La democracia en el mundo está en jaque, porque las personas desconfían de las instituciones. Esto no es un problema chileno. Entonces la pregunta que hay que hacerse es cómo enfrentar ese desafío. Y yo creo que esta es una oportunidad para potenciar a los partidos y su capacidad de intermediar y de generar espacio para la participación de los independientes, sin duda. Pero, lamentablemente, posiciones tan contrapuestas entre los distintos partidos, todos los representantes de partidos políticos en la convención, se confrontaron a una visión alternativa de los independientes y ahí, como bien describe Patricia, lamentablemente no hubo capacidad de acuerdo y se optó por esta fórmula, digamos, que es una no respuesta al desafío. Y lo dejamos a la ley, al juego democrático que tendrá que resolverlo. Y lo lamentable es que la oportunidad única que tenía la convención en este sentido era que podía hacer cambios pensando en el largo plazo, porque cuando tú le entregas a los parlamentarios, con mucho respeto, con la excepción de Jaime, ¿no? En el fondo los parlamentarios, cuando tienen que regular, por ejemplo, los sistemas electorales, bueno, regulan las reglas sobre las cuales ellos están adentro. Y la convención, por lo tanto, tenía la posibilidad de pensar sistemas electorales, por ejemplo, para el largo plazo, independiente del juego de corto plazo de los incumbentes, ¿cierto? Y esa oportunidad es la que yo siento que se perdió. Esa es la más grande de todas. De haber metido listas nacionales, de haber hecho una fórmula para que mejorara la representación, pero que diera más estabilidad, más gobernabilidad. Esta idea simple pero interesante que la elección del Congreso se diera en la segunda vuelta presidencial. De tal manera de aumentar las probabilidades de que quien ganara el gobierno tuviera un mayor número de representantes, ¿cierto? Siguiendo la experiencia francesa. Bueno, cosas simples, pero que hubieran dado mayores capacidades de gobernabilidad a quien estuviera a la cabeza del Ejecutivo. Ese tipo de cosas las perdimos. Vamos ahora a nuestro bloque final. Vamos a inventar algo aquí. 2 minutos para cada uno para que puedan así expresar una innovación inmediata, para que puedan expresar qué es lo que piensan, ya no solo sobre el sistema político, creo que hubo una muy buena discusión al respecto de las cosas favorables y desfavorables, sino que ahora sobre el proceso en sí y la propuesta que se nos presenta para la votación este día 4 de septiembre. Partimos. Patricia. A ver, yo creo que a veces se nos olvida el origen de este proceso constitucional, que es el estallido social de una profunda crisis política y social que no sé cómo muchos políticos no vieron venir, porque la verdad es que lo único que había que hacer era ponerle fecha, pero que iba a estallar una crisis no había duda, bastaba ver las cifras en cualquier ámbito. Y ahí se elige, a mi juicio, y reconozco con la sabiduría de la dirigencia política, un camino institucional para superar la crisis, que es el proceso constitucional. Creo que esta constitución es una constitución
que más allá, si uno pudiera haber agregado más cosas, como dice Hernán, lo importante es que es una constitución joven, una constitución del siglo XXI, una constitución que no inventa temas, sino que se hace cargo de los temas que tenemos que tratar constitucionalmente, como la paridad de género. No la inventó la Constitución, no la inventó la Convención, está en todo el mundo. Como el tema de los derechos de la naturaleza. La emergencia climática es tal que si no nos hacemos cargo en serio de la naturaleza se acaba la especie humana. ¿Cómo ponernos al día con los derechos sociales garantizados, que es algo que los países que tanto admiramos los tienen garantizados hace 50 años? Entonces, esta es una constitución que se instala de frentón en el siglo XXI y eso me parece muy significativo. Pero también hay que tener claro que este es un primer paso dentro, o el tercero si queremos decirlo así, un plebiscito de entrada, la elección de la convención, ahora el apruebo el 4 de septiembre y de ahí en adelante comenzamos entre todas y todos, espero yo, a construir el país con esta mirada joven, con esta mirada del siglo XXI, con los problemas que son propios de ahora, no mirando hacia atrás, no mirando por el espejo retrovisor, como les gusta decir a algunos, sino que mirando qué tipo de educación necesitamos, cómo se va a venir la salud con los derechos garantizados, cómo vamos a invertir en ciencia y tecnología. Todos estos temas con una nueva mirada, donde el foco dejó de estar en el mercado, como estaba en la Constitución del 80, para estar en los derechos fundamentales de las personas. Ese es el cambio mayor y para mí lo principal de esta Constitución es la primera frase del primer artículo. Pasamos de un Estado subsidiario y ahora seremos un Estado social y democrático de derecho. Esa frase, a mi juicio, es lo que marca todo el texto constitucional y tendrá que marcar a partir del 5 de septiembre las nuevas leyes que se irán adaptando, las nuevas políticas públicas, las nuevas políticas locales. Así que los invito a todos y a todas a votar apruebo el 4 de septiembre. En adelante, ¿la vamos a ver, por ejemplo, en una nueva Cámara de Diputadas o Diputados, en un Congreso? Para nada. Para nada. Para nada. Bien. Hernán, sus 2 minutos. A ver, somos muchos los que compartimos el desafío que Chile necesita una nueva constitución. ¿Ah? Y hemos estado en esto, algunos, hace muchos años. Me tocó participar, de hecho, en el proceso constitucional que lideró la presidenta Bachelet, el Consejo Nacional de Observadores. El partido en el que yo participo, Evópolis, fue un activo actor en esos cabildos. Recuerdo la primaria del 2017, ¿cierto? Felipe Kast la lideraba y había en el programa, ¿cierto?, y comprometíamos una nueva constitución. Fuimos parte del acuerdo del 15 de noviembre y encontramos una salida institucional y democrática a la crisis que estaba viviendo Chile. Votamos a prueba en el plebiscito de entrada, fuimos a la convención, fuimos con propuestas, fuimos con ideas y lamentablemente, como a muchos ciudadanos, nos fuimos desencantando con el proceso durante estos últimos 12 meses. ¿Ah? Porque yo creo que la convención no estuvo a la altura del desafío que los chilenos querían. Y por eso se produjo una desconfianza, distancia y molestia con la convención. Ahora, ese proceso que tuvo tantos problemas, ¿cierto?, tuvo un resultado. Y creo que la pregunta que los chilenos tienen que hacerse es si ese resultado es bueno para Chile o es malo para Chile. Más allá de si la centro-derecha fue excluida y con eso una parte importante de la sociedad, cosa que yo creo que fue una miopía de parte de sectores de izquierda que debieron haber tenido... necesitan 2 para bailar tango, Hernán. Y tú ya reconociste que hubo un grupo que estuvo estuvo dispuesto a participar, pero otros impusieron un veto y una cierta mayoría centroizquierda que sí quería que nosotros participáramos. Veto por ambos lados, veto desde la derecha y veto desde la izquierda. Claro, hubo extremos que se impusieron, pero quienes tenían la mayoría era la izquierda, digamos. Pero en fin, yo creo que los chilenos tienen un juicio sobre eso también. Ahora, la pregunta es, ¿este es un buen texto para Chile? Y yo les digo, yo creo que nosotros necesitamos una nueva constitución, pero tiene que ser buena. Y aquí hay problemas, porque si bien hay orientaciones que son muy valiosas, la forma en que esta constitución propone es maximalista y es refundacional. Aquí el reconocimiento de los pueblos indígenas se transforma en la plurinacionalidad, con sistemas de justicia paralelos y con muchos derechos que algunos perciben y sienten como privilegios. ¿Por qué un grupo tiene tantos derechos más que otros?
Y habrá que preguntarse por qué se llegó a esta propuesta. ¿Tú de verdad crees que los pueblos originales Dejemos que tienen termine privilegio? Yo creo que esta constitución, esta propuesta de la convención, trata a un grupo de una manera especial que se merece sin duda un reconocimiento, pero la forma en que lo resolvió es absolutamente excesiva. Y lo hace en distintas maneras, que van desde los escaños reservados, a tribunales especiales, a restitución de tierras, en fin. Se constitucionalizan 11 pueblos y naciones indígenas, y yo creo que eso fue un error en la forma en que se resolvió. Estábamos hablando del sistema político. Bueno, tenemos un diagnóstico, no se hace cargo de sus necesidades y probablemente no resuelve el problema. El sistema judicial, los sistemas judiciales. Bueno, creo yo, lamentablemente, el sistema de nombramiento tiene una capacidad de captura política hoy día mayor, porque participa con representantes del propio Congreso en el Consejo. Además, por supuesto, de 2 miembros de pueblos originarios que tienen escaños reservados en esa institución. En materia de protección de la naturaleza, extraordinariamente valioso el objetivo. El resultado, se establecen derechos de la naturaleza, hay posibilidad de representar y hay tutela sobre ellos, y yo creo que se abre una tremenda incertidumbre de cuál es su sentido y su alcance. En fin, podríamos hablar de muchas materias, de lo que debió haber sido un texto minimalista y abierto, que se hace cargo de la tradición y la historia de Chile, para terminar en más bien un texto que se parece más a un programa de gobierno, que tiene un sello de izquierda, y que lamentablemente, en vez de invitar a un proceso, creo yo, terminó excluyendo a una parte de la sociedad, y por eso siento que el gran desafío que tenía este proceso era que el día 5 de septiembre estuviéramos más unidos. Y independiente del resultado, y esto es lo dramático, porque puede ganar el apruebo o el rechazo, esa es la verdad, eso dice la encuesta hoy día, el 5 de septiembre vamos a estar igual o más divididos antes de que partiera este proceso. Este proceso partió con un 78% de chilenos diciendo sí a la nueva Constitución, y lamentablemente el 5 de septiembre, en cualquiera de los dos escenarios, vamos a decir, en esa dimensión al menos, este proceso fracasó. Misma pregunta que a Patricia. ¿Te vamos a ver después en adelante alguna opción de que que veamos, por ejemplo, en la Cámara, ya sea de las regiones o en el Congreso de Diputadas y Diputados? Por supuesto que es una opción. Yo soy un animal político y jamás diría que no a un desafío así. Jaime, necesito que me dé Ya, último minuto. un minuto por lo menos, porque Hernán dijo una cantidad de cosas que yo creo que no son así. Déjame hablar solo de la plurinacionalidad. Lo que hay en esta Constitución es exactamente lo que está en el convenio el 169 de la OIT, que Chile ratificó el año 2009, y la Declaración de Naciones Unidas que Chile votó a favor el 2007. No hay ni más ni menos Y el que consentimiento, eso. que ha sido una de las partes más discutidas, porque en el 169 dice que tiene que haber consulta, no consentimiento. Se refiere exclusivamente al tema territorial regional. O sea, si hay que No cambiar la dudas. plurinacionalidad, no tendría que consultarse. No, no tiene nada que ver con eso. Ok. Eso me parece fundamental. Y creo que efectivamente un texto constitucional no es lo que crea unidad en un país. Las constituciones se hacen cuando los países viven momentos dramáticos. Las constituciones europeas o fueron reformadas o surgieron después de la Segunda Guerra Mundial, es decir, de un horror. La Constitución de Estados Unidos, que tanto nos gusta citar en su conjunto actual, es de la esencia después de la Guerra Civil de Estados Unidos. Es decir, son momentos dramáticos. Esta Constitución, este proceso constitucional, está intentando evitar eso en nuestro país. Pensar que este libro, este texto, iba a producir la unidad, me parece una ingenuidad, y Hernán no es ningún ingenuo. La unidad de este país tenemos que construirla a partir de este texto. Por eso yo confío plenamente en que gane el apruebo y empecemos unidos en un juego libre, profundamente democrático, a cambiar el rumbo de este país hacia un país más unido, con mayor justicia social y más democrático. Nos tenemos que ir, así que réplica de don Hernán y con eso terminamos. No, muy simple. Yo creo que hay una desilusión, no solo mía, y yo no creo que haya ningún acto de ingenuidad. Yo creo que hubo una esperanza cifrada de una gran mayoría, muy transversal, muy diversa, que dijo vamos a este proceso. Y hoy día todo indica de que vamos a terminar más bien divididos en sus resultados.
Y eso, creo yo, es una responsabilidad de los convencionales bien transversalmente. Algunos tienen más responsabilidad que otros, pero va a ser la historia y los ciudadanos los que van a hacer ese juicio. Así que muchas gracias por esta invitación. Patricia, Muchas Hernán, gracias, muchísimas gracias Jaime, por esta conversación, este doble clic constitucional. Quiero invitarlos de todas maneras a que sigan nuestras redes sociales y que también vean el próximo capítulo de Doble Clic Constitucional. Muchas gracias.